Listo, jóvenes, comenzamos tomando lista. Atención, Javier Acosta, Presente. Carolay Acosta, Presente. Kenneth Arias, Presente. Isago Resueta, Presente. Jeremy Bernal, Presente. Jan Burgos, Roxana Chafla, Presente. Isis Chele, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Delaney Cotrina, Presente. Profe, ¿puede mirar el chat, por favor? Aranis Delgado, Presente. Ashley Espinosa. Presente. Ok, listo, Delaney, pero esté atenta con el micrófono, ¿listo? Sí, profe. Ashley Espinosa, ¿sí está o no? Sí, ¿verdad? Presente. Ya, Luis Flores, Presente. Francisco Freire, Francisco Freire, Ariana Garcés, Presente. Eduardo Gavilanes, Presente. Sol González, Sol, Presente. María José Iñiguez, María José. Si está María José, no lo escuché bien, creo que no. Presente. Ya, ok, listo. Ya, Joan Lor, Presente. Cristel Manzano, Presente, una vez. listo, Aileen Mariño, Presente. Isabel Martínez, Presente. Keila Morocho, Ricardo Muñoz, Presente. Gabriel Pacheco, Presente. Roberto Peña, Presente. Linda Ruiz, Presente. Jonathan Tobanda, Presente. Lincoln Vargas, Presente. Christopher Ventimilla, Presente. Malena Vera, Presente. David Vera, Presente. Beijing Yeun. Presente. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces solo faltó el joven Burgos y Freire. ¿Estamos bien o no? Burgos y Freire. Si hay algún error avíseme antes de pasar la falta. Bueno, jóvenes, estamos a 15 días de acabar el año. Como siempre, el tiempo es intransigente, se va inexorablemente. Ya, entonces Burgos y Freire quedarían con falta. Bien, el día de hoy vamos a culminar el tema sobre el placer. Estamos viendo ese tema porque es una parte del estudio de la estética. Porque ya hemos dicho que la estética se refiere a la belleza, se refiere al arte, y tanto la belleza como el arte en cualquiera de sus formas producen placer. Es decir, producen una sensación de satisfacción, de alegría, de felicidad, de euforia, depende, ¿no? Entonces estamos viendo el tema del placer. Ahora vamos a ver las dos grandes escuelas sobre el placer, es decir, sobre el hedonismo, que nacieron en la antigua Grecia. El hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como razón de ser de la vida. Porque si nos preguntamos, jóvenes, ¿qué es lo que hace que valga la pena vivir? Y lo que hace lo que vale la pena vivir, nos dirían los hedonistas, pues es el placer que sentimos al hacer determinadas actividades, al comer, al dormir, al beber, al escuchar música, etc. Entonces, esas actividades placenteras nos dan un sentido a la vida, nos dan un motivo para vivir, eso dicen los hedonistas. Entonces, para el hedonismo hay que buscar el placer.
¿sí? Y suprimir el dolor, porque lo que hace que la vida sea a veces dura, a veces fea, es el dolor, es la enfermedad, es la tragedia que a veces pasa en la vida. Entonces, el hedonismo dice, hay que buscar el placer y evitar el dolor para poder ser felices en esta vida. Entonces, de eso va el tema, mis estimados jóvenes. Y tenemos dos escuelas sobre el hedonismo, la escuela epicureísta y la escuela de los cirenaicos. Miren, por ejemplo, que los cirenaicos afirman que que los deseos personales se deberían satisfacer de inmediato sin importar los intereses de los demás. Eso suena muy egoísta. Pero para los cirenaicos, lo más importante era satisfacer los deseos que cada uno tiene, porque así va a encontrar placer y así va a poder ser feliz. Entonces, para los cirenaicos, lo más importante es que la persona sea feliz satisfaciendo los deseos y los placeres que quiere. Esa era la concepción de los cirenaicos. En cambio, los epicuros o los epicúreos, su escuela del hedonismo, difiere en ciertos puntos de la doctrina de los cirenaicos. Por ejemplo, la doctrina que predicó Epicuro de Samos, este es el filósofo, el padre de esta corriente filosófica del hedonismo en la antigua Grecia. Entonces, Epicuro de Samos, su doctrina ha sido modificada o a veces confundida. Muchas veces lo llegaron a tildar a Epicuro de ser un corruptor de la sociedad y de la moral. ¿Por qué? Porque Epicuro decía, disfruten de los placeres de la vida, sino ¿para qué viven? Disfruten de los placeres de la vida. Pero Epicuro decía, hágalo con moderación, eso es todo. Pero disfrute de todo lo que tiene, de todo lo bonito, lo hermoso que tiene esta vida, disfrútelo. No se quede amargado, no fruncido, triste, deprimido, sin disfrutar de la vida. Mientras tenga la vida, aproveche los placeres que le da la vida, pero hágalo con moderación y sin hacer daño a nadie. Eso decía Epicuro, mire. Esa era su concepción sobre el placer, porque para Epicuro el sentido de la vida era pues buscar el placer para ser felices. Si no vivimos para buscar la felicidad, la vida se vuelve una tragedia. Y ahí es donde la persona pierde el sentido de la vida y opta por soluciones como el suicidio, por ejemplo. Entonces, bueno, Epicuro fue muy incomprendido en muchos puntos. Epicuro consideraba que la felicidad consiste en vivir en el continuo placer, lo que les acaba de decir. Claro que eso es utópico, no es posible que una persona pueda vivir las 24 horas del día, los 365 días del año y toda su vida sintiendo el máximo placer y de una manera continua. No, eso no es real. La vida está hecha de momentos de placer, pero también de momentos trágicos, de tristeza, de luto, de depresión, de complejos que muchas veces nos agobian y nos vuelven tristes. Y también hay momentos de felicidad, de placer, etc. Por ejemplo, cuando gana su equipo favorito de fútbol el campeonato nacional, usted se vuelve feliz, ¿verdad? Cuando va al concierto... Ayer pasó eso en mi casa. Creo que ganó Barcelona, no sé, yo no veo ¿Cuándo? fútbol, pero no ¿Cuándo? sé si, no, perdió MLS, perdón, perdió MLS, si no me acuerdo en algo, perdió MLS. Ah, sí, la final del Ya, la campeonato. cosa es que los barcelonistas de mi barrio se pusieron a hacer bullas como parecían tontos de verdad, pero se pusieron a hacer una bulla tremenda con trompetas, con tambores, con un pocotón de gente se Ay, reunió Dios. ahí, mucho COVID, Uy, ya me imagino cómo estaría eso. Claro, bueno, en hasta que este llegó la caso policía. de ley, claro, hay mucho riesgo. Y de hecho ya la variante Omicron está aquí en el Ecuador, recuerden eso. Entonces, hay que ver qué pasa. Ya están dictando nuevas normas de restricciones en los aforos y todo eso. Vamos a ver, ojalá que esta cuestión no se descontrole nuevamente. Pero bueno, lo que dice Christopher, sí. Pero en ese sentido, los hinchas de Barcelona, ¿por qué celebraban si Barcelona no jugó la final? ¿Por qué? Porque ellos son enemigos de los hinchas de Melec. Entonces ellos estaban felices que Melec haya perdido. Básicamente ese era el motivo de su alegría, ¿no? Pero bueno, entonces les decía, jóvenes, que la vida está hecha de momentos de alegría y momentos de felicidad, momentos de tristeza. Hay momentos para ganar y hay momentos para sufrir la derrota, lo que le pasó a Emelec. Otras veces ha quedado campeón, pero esta vez perdió la final, quedó subcampeón. Así está hecha la vida, jóvenes. ¿Qué podemos hacer?
Hay momentos que nos despertamos felices, llenos de alegría, ese día la pasamos de maravilla, viene el otro día, todo nos sale mal. Así sucede. Lo importante es tratar de mantenerse en un equilibrio, de tratar de uno mismo buscar esa motivación y bueno, pues de disfrutar también de las cosas que podamos disfrutar, hacerlo. ¿Sí? Epicuro consideró que no todas las formas de placer se refieren al placer que excita los sentidos, pero lo que excita los sentidos decía que eran los placeres sexuales, que son los que más excitan los sentidos de la persona. Según él, existen otras formas de placer que se refieren a la ausencia del dolor o de cualquier tipo de aflicción. Claro, porque mientras una persona siente un placer, una alegría muy grande, en ese momento se olvida de la mayoría de las dificultades, de los problemas. Si es que no son muy graves y todo, los olvida. O sea, se impone ese sentimiento de alegría, de euforia y de placer. Afirmó que ningún placer es malo en sí mismo, solo que los medios para buscarlo pueden ser el inconveniente. Eso es lo que yo digo también. El placer, más bien, yo me atrevería a decir que el placer es algo bueno, que estamos diseñados para sentir placer y que el placer es aquello que le da sentido a nuestra vida y nos da alegría y felicidad y ganas de vivir. Pero siempre y cuando lo usemos con moderación, porque si abusamos del placer, pues a la final terminamos haciéndonos daño. Miren, Epicuro decía que el placer que más excita a los sentidos son los placeres sexuales. Incluso el placer sexual es algo bueno, porque permite que la especie se reproduzca, permite que el varón sienta esa atracción, ese deseo sexual hacia la mujer y la mujer hacia el varón. Y eso permite que se unan, se complementen, formen una familia, procreen los hijos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero ¿dónde está el problema? El problema está donde el deseo sexual o el placer sexual se desordena, donde rompe toda moderación y donde comienzan a haber, por ejemplo, infidelidades. Y ahí es el problema, jóvenes. En el momento que una persona no controla su instinto, su deseo sexual, y por ejemplo, si es varón, comienza y deja embarazada a una mujer por aquí, a otra mujer por allá, etcétera. Y después estas mujeres obviamente van a reclamar lo que es justo y le van a decir, bueno, me dejaste embarazada, ahora págame la pensión alimenticia para el hijo. Ese hombre que no supo controlar su deseo, su instinto sexual, ¿podrá progresar económicamente alguna vez en su vida con ese estilo de vida? Pues prácticamente nunca. ¿Podrá tener algún momentito de calma? Pues prácticamente nunca. Si se atrasa, si no paga las pensiones, enseguida le llega la policía y lo meten a la cárcel por no pagar. O sea, no va a tener paz el hombre. No va a poder progresar económicamente porque todo su dinero va a tener que gastarlo en pagar juicios de alimentos aquí, allá y más acá. ¿Y todo por qué? Por no controlar su deseo, su instinto sexual. Por eso digo, el placer sexual incluso es algo bueno, permite la reproducción de la especie humana, pero si la persona se descontrola en su instinto sexual, pues de ahí nacen los violadores, de ahí nacen las infidelidades, los adulterios y tantas cosas que hacen sufrir a la sociedad. Entonces, fíjense, jóvenes, es importante reflexionar en este tema de la filosofía sobre el placer. Muy bien, vamos a seguir un poquito más adelante. Dice, existen escritos de Epicuro y sus seguidores que nos muestran sus doctrinas. Entre los deseos, algunos dicen que son naturales y necesarios. Claro. ¿Cuáles serán esos deseos naturales y necesarios? El deseo de comer, el deseo de dormir, el deseo de beber. El deseo sexual incluso es un deseo natural y es necesario para que la especie humana se reproduzca. Pero hay otros placeres, otros deseos que no son naturales, que no son necesarios. ¿Sí? Entonces, pues esos placeres, la mayoría de veces, o si no se puede decir siempre, esos placeres antinaturales terminan haciendo mucho daño a la humanidad. Fíjense, en psicología se estudia lo que es la zoofilia, una aberración completa de la mente, una aberración, una deformación del instinto sexual. ¿Qué es la zoofilia? Aquellas personas que buscan mantener relaciones sexuales con animales. Eso que parece algo tan degradante, hay casos de la vida real.
Y entonces eso es un deseo antinatural que daña, que lesiona no solo el cuerpo, no solo la persona se enferma, sino que termina lesionada y dañada la misma dignidad humana. Ese es el punto. Por eso los deseos, dice Epicuro de Samos, que los deseos antinaturales no son necesarios. Por tanto, hay que ponerles freno, hay que moderarlos, hay que controlar esa situación. Y si hay un punto en que van a lo mejor esa situación se puede salir de control, hay que buscar ayuda oportunamente, antes de que sea demasiado tarde. Sí, lo mismo sucede con el deseo descontrolado del alcohol, de las drogas. Si no se controla el tiempo, termina matando a la persona. Entonces, Epicuro recomienda el placer, porque el placer es felicidad. Pero Epicuro también da algunas recomendaciones bien interesantes. Aquí tenemos la primera. Christopher, lea la primera. Ok. Debemos satisfacer los deseos naturales necesarios de la forma más económica posible. Miren, inteligente Epicuro. ¿Qué quiere decir? No te derroches, no te gastes toda la plata buscando satisfacer los placeres. Está bien que satisfagas tus gustos, tus placeres, pero no te gastes toda la plata. Hazlo de la manera más económica. ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta comer? Excelente, pero hazlo de una manera económica. Que si tú vas todos los días a comer café, almuerzo y merienda en los restaurantes más caros de la avenida de San Borondón o La Puntilla, donde cada almuerzo te cuesta 20, 30 dólares, pues no hay economía que aguante. Por eso dice Epicuro, satisface esos deseos naturales, pero de la forma más económica. Dice, podemos perseguir los deseos naturales innecesarios hasta la satisfacción de nuestro corazón, no más allá. Es decir, hay que ponerse un límite también, hay que limitarse. Para eso somos seres racionales, para darnos cuenta hasta dónde tengo que establecer las líneas rojas, los límites y no pasarme de la raya. En el momento que nos pasamos de la raya disfrutando de los placeres, hacemos pedazos la salud, hacemos pedazos la familia y la economía se va en bancarrota. Miren, sabios consejos de Epicuro. Siguiente recomendación de Epicuro. Dice, a ver, léala por favor. Vamos a pedirle que la lea a Sol. A ver, Sol, lea por favor. Ok, no debemos arriesgar la salud, la amistad o la economía en la búsqueda de satisfacer un deseo innecesario, pues esto solo conduce a un sufrimiento futuro. ¿Cómo lo entiende usted, Sol? ¿Cómo lo podría explicar esta recomendación de Epicuro? Por ejemplo, beber alcohol o consumir drogas por un medio de satisfacción. Eso sería en no arriesgar la salud. Y asimismo con lo de la amistad. Por medio de satisfacernos, qué sé yo, llenar una alegría, perjudicar a una persona. Entonces, creo que a eso se refiere. Porque Claro. por eso dice un sufrimiento futuro. Exacto, cuando una persona pone en riesgo su salud, la amistad, la familia, los seres queridos, para satisfacer sus deseos, sus deseos de placer, al final, en el futuro, esa persona termina sufriendo mucho. Termina sin salud, sin amigos, sin familia, termina solo, deprimido, triste. ¿Todo por qué? Porque arruinó su salud, su amistad y su familia por buscar los placeres. Por eso dice que no hay que arriesgar esos bienes. Ojo, esos bienes son demasiado preciosos, demasiado valiosos como para arriesgarlos. Entonces, fíjense, con todo esto, Epicuro nos dice, disfruten de los placeres, pero háganlo con inteligencia. Háganlo con inteligencia, sin poner en riesgo su salud, su vida, su amistad, sus amistades o sus familiares. ¿Sí? Disfrute de la vida, disfrute de los placeres, pero hágalo de manera inteligente, sin dañar a nadie ni dañarse a sí mismo. Muy bien, dice, hay que evitar por completo los deseos innaturales e innecesarios, pues el placer o satisfacción que producen es efímero. Esto ya lo expliqué con el tema de la zoofilia. Hay que evitar a toda costa
cualquier deseo innatural que se pueda venir a la mente, ¿no? Luego dice, la filosofía epicúrea ganó un gran número de adeptos. Adeptos son los seguidores. Fue una importante escuela de pensamiento que perduró 7 siglos, incluso después de la muerte de su creador. Hacia la Edad Media decayó y fueron destruidos muchos de sus escritos. Sin embargo, hoy existen remanentes de esta doctrina que han sido compilados y difundidos por el mundo. ¿Por qué decayó en la Edad Media? Porque en la Edad Media, en el mundo reinaba, era el cristianismo. Estamos hablando de Europa, de esta parte de Europa, ¿no? En el mundo occidental reinaba el cristianismo y el cristianismo imponía sus códigos morales. Y el cristianismo tenía una mirada muy crítica de los placeres. Y cuando leían a Epicuro, que Epicuro decía que hay que disfrutar de 2 placeres, los cristianos a Epicuro lo miraban como un libertino, como un depravado, como un corrupto y corruptor de la gente. Entonces, por eso los escritos de la filosofía de Epicurio, mejor los eliminaban, los destruían, los anulaban, los deformaban, porque no se lo sabía entender a Epicuro en su profundidad. Muy bien, por eso es que en la Edad Media prácticamente disminuyó casi hasta perderse el hedonismo epicureísta. Por lo tanto, se puede concluir que, ojo, esto es importante, todos los seres humanos nacen con la posibilidad de experimentar placer. Eso les dije al inicio, hemos sido diseñados para sentir placer. Segunda, el placer no es bueno ni malo, simplemente existe. Ya depende de nosotros. Si nosotros abusamos de los placeres, nos terminan haciendo daño. Pero si los disfrutamos con inteligencia, con moderación, de manera adecuada, pues los placeres nos hacen más feliz nuestra vida. Todos los extremos son inconvenientes. El exceso de placer se convierte en vicio. Hay que evitar todo exceso y usar la moderación, la prudencia. También dice Epicuro que el placer no es solamente gratificación sensual, es decir, de los sentidos, o de tipo sexual. El placer también puede ser de tipo moral. Por ejemplo, hacer el bien, servir a los demás, eso es un placer moral. O puede ser un placer de tipo espiritual, por ejemplo, espiritual o intelectual, que sería en este caso lo mismo, por ejemplo, el placer de la lectura, de la investigación, del estudio, de la filosofía, de la reflexión, de la meditación. Esos son placeres espirituales o intelectuales. Muy bien, dice, existen placeres que a la postre, es decir, en el futuro o a fin de cuentas, traen infelicidad, insatisfacción o contratiempos, como la popularidad o la fama. Y es verdad, la popularidad o la fama te puede brindar momentos de mucha euforia, alegría en ese rato, pero a la final te puede traer momentos de infelicidad. Porque una vez que una persona se vuelve famosa, adiós vida privada, adiós vida íntima. Enseguida están los periodistas, los paparazzis, que va a algún lugar, enseguida le están tomando fotos y lo suben a redes sociales. O sea, la persona pierde ese bien tan preciado que es la privacidad. Entonces, miren, hay placeres que trae a la postre, dice, traen insatisfacción, traen infelicidad. Esta última conclusión me gusta. Dice, el mayor placer para la especie humana debe girar en torno al servicio a los demás. Qué bonito. Una persona que siente satisfacción, alegría, placer, cuando sirve a los demás, cuando los ayuda, cuando les da una mano, esa es una persona que ya se encuentra en otro nivel de evolución humana. Es un humano mucho más evolucionado. Una persona que es empática, solidaria, servicial. Una persona que es educada, respetuosa, amable, justa, honesta, sincera. Esa es una persona que ya ha evolucionado a un nivel superior. Es un ser humano superior, porque tiene y vive y pone en práctica valores superiores, como la verdad, la honestidad, el respeto, la solidaridad, la empatía. Y a eso estamos llamados, jóvenes, a subir de nivel en nuestro grado de evolución. Más evolucionado en ese sentido es la persona que tiene mayores valores humanos. En cambio, al contrario, las personas que no
cultivan los valores humanos son personas menos evolucionadas, porque son personas egoístas, mentirosas, injustas, corruptas. Y a la final se hacen daño a ellos y hacen daño a los demás. Son seres menos evolucionados. Por tanto, nosotros jóvenes que nos estamos educando, tenemos que apuntar a eso, a ser personas, a ser seres más evolucionados, mejor evolucionados. Si se aprende a distinguir verdaderamente lo que es el placer, se vivirán muchos momentos de felicidad. Lo bueno o lo malo del placer reside en cómo se busca y hasta dónde se llega. Todo con moderación es bueno, pero con exageración, con exceso, termina siendo malo, nos daña. Muy bien, vamos a ver, en cambio, hay una diferencia con la escuela cirenaica. Es otra escuela que habla del hedonismo. Vamos a ver cuál sería esa diferencia. Valeria González, lea por favor sobre la escuela cirenaica. La escuela cirenaica, siglo V y 3 antes de, no, 4 y 3 antes de Cristo. Eso, muy bien. Fue fundada por Aristipo de Cirene. Fue una de las más antiguas escuelas socráticas y enfatizaba solo un lado de las enseñanzas de Sócrates, con base en la afirmación de Sócrates de que la felicidad es uno de los fines de la acción moral. Aristipo mantenía que el placer era el bien superior. Decía que las gratificaciones corpóreas que se consideraban intensas eran preferibles a las mentales. Los cirenaicos también negaban que se pospusieran la gratificación inmediata por las ganancias a lo largo plazo. En este respecto difieren de los epicureístas. Epicureístas. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, aquí está la diferencia entre la escuela epicureísta y la escuela cirenaica. Los epicureístas decían que el mayor placer era el placer de servir a los demás, es decir, el placer moral, el placer espiritual, intelectual. Al contrario, los cirenaicos, en cambio, decían que lo principal eran los placeres corporales, porque los placeres corporales le dan gratificaciones en el cuerpo y son más intensas. Entonces los cirenaicos preferían ese tipo de placeres y ahí está la diferencia con los epicureístas. ¿Sí? Si me preguntan a mí, pues yo más me alinearía con los epicureístas. Considero que los placeres intelectuales, los placeres morales, son los que nos ayudan a evolucionar para ser mejores seres humanos. ¿Sí? Como el placer de servir a los demás, por ejemplo. Dentro del hedonismo en sentido estricto se pueden distinguir dos formas del mismo, de acuerdo con los dos significados que tiene el término placer. Este designa el placer sensible. Sensible quiere decir que lo sentimos a través de los sentidos. Los sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Y también está el placer espiritual o superior, que es el placer intelectual, el placer de la meditación, el placer de la filosofía. En consecuencia, habrá dos formas de hedonismo llamadas hedonismo absoluto y hedonismo mitigado o eudaimonismo. El hedonismo absoluto es el que busca satisfacer todos los placeres habidos y por haber. En cambio, el hedonismo mitigado es el que trata de poner moderación para no cometer excesos que después llevan al sufrimiento. Por lo que se refiere al hedonismo psicológico, son varias doctrinas existentes según la determinación temporal del placer. La teoría del placer de los fines o hedonismo psicológico del futuro sostiene que el placer personal es el fin último y único de una persona. O sea, a la final te quiere decir que el fin último de la persona es sentirse bien consigo mismo, que todas sus necesidades y placeres estén satisfechos, que ahí la persona va a ser completamente feliz. El hedonismo no consiste en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha afirmación ha sido admitida por otras doctrinas éticas alejadas del hedonismo.
sino en considerar que el placer es el único y supremo bien. Solo el placer, porque eso es lo que todo ser humano busca. ¿Qué es lo que busca el ser humano con todo lo que hace? Busca el placer, es decir, busca la felicidad. Por eso es que dice que el placer es el bien supremo, el bien único. El término hedonismo se puede tomar en sentido lato o estricto. En sentido lato, el hedonismo sería una teoría ética de gran amplitud en que la palabra placer tiene un significado muy extenso. Por eso dice lato. Lato significa extenso, viene del latín. Abarcaría el placer como la utilidad, y en ese sentido el utilitarismo encuadraría dentro del hedonismo. En un sentido más restringido, el hedonismo se diferencia del utilitarismo fundamentalmente porque el primero cifra el bien en el placer individual, y en cambio el utilitarismo afirma que como bien sumo el placer, el bienestar y la utilidad social. Entonces el hedonismo tiene carácter individualista, pero el utilitarismo es de carácter o de índole socialista, que beneficia a los demás también. Sostiene el punto de vista que la satisfacción humana se encuentra en la búsqueda y posesión del placer material y físico. Y ahí se encuentra la felicidad y ahí se encuentra la plena satisfacción del ser humano. Bueno, joven, vamos a terminar aquí esta parte porque pasa que tengo una reunión de la institución, se está preparando algunas situaciones por el tema de los exámenes de grado. Entonces, jóvenes, les voy a pedir lo siguiente, les voy a asignar el taller en Edmodo y les voy a pedir que en los minutos que quedan de la clase ustedes lo terminen al taller de forma autónoma. ¿Listo? Ya, a ver, aquí hay unos comentarios, nos dice... ya, a ver, Sol, dice... Profe, ¿usted cree que si un humano completa toda la felicidad material pueda llegar a ser feliz? ¿Sabes qué, Sol? No, yo creo que no necesariamente. Si tiene toda la riqueza material, depende de cómo sepa usar esa riqueza material para que pueda alcanzar la felicidad. Tener riqueza no es necesariamente que obligatoriamente va a ser feliz, pero si las utiliza bien, claro que sí, le puede ayudar a ser muy feliz. Diga, Christopher. Profe, una pregunta. El taller, ¿hasta qué hora lo vamos a poder entregar? Hasta las 2:30. Sí, nos puede dar unos 10 minutos más. Lo que pasa es que yo tengo el internet lento y a mí me demora la plataforma en cargar. Ya, ok. Ya no hay problema. Ya les pongo un poco más de Ok, tiempo. profe, gracias. Ya, ok, listo. Bueno. Muy bien. Bueno, por cuestión del tiempo ya no vamos a alcanzar. A la próxima vamos a hacer un pequeño foro con una pregunta que les va a interesar. Pero bueno, lo haremos la próxima porque ya no nos queda el tiempo. Listo, jóvenes. Entonces, pues cuídense y nos vemos la próxima. Que pasen muy bien. Chao, profesor. Chao. Pasen bien. Profe, Igualmente, cuídese. gracias. Cuídense. Igualmente. Buenas